Escudriñad las Escrituras, porque os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Palabras del Señor Jesucristo. Mis amados en el Señor, Dios nos bendiga. Seguimos hablando de las trompetas de Apocalipsis, capítulo 8. Y hoy veremos la segunda trompeta de Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 8, versículo 8, ya ocurrió. Y en el Evangelio de Mateo capítulo 7, versículo 24 dice: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Versículo 25. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Versículo 26. Cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Versículo 27. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y fue grande su ruina. Vamos a ver dos cosas importantes en la narración de Jesús. Jesús coloca los fundamentos del reino de Dios como una roca, y Jesús coloca los fundamentos del mundo como la arena. Jesús está diciendo en la ilustración: los fundamentos del reino de Dios son como una roca, es decir, apto para construir. Pero los fundamentos del mundo son de arena y no son aptos. Y los que queremos hacer una construcción, sabemos de que tenemos que buscar un terreno apto para construir. Las avalanchas, los derrumbes que se llevan casas, es porque pasan por alto las medidas que advierten ser un terreno no apto para construir. Diga conmigo: yo soy el que construye el terreno. Pero el terreno lo pone Dios. Pero yo soy el que estoy construyendo. Tú y yo construimos nuestra vida espiritual. Jehová Dios nos da los mecanismos y las herramientas, pero el que construye eres tú. Así que si tu casa espiritual está chueca, es porque lo haces mal. Y si tu casa espiritual está bien coordinada, esto quiere decir de que lo estás haciendo correctamente. Si yo edifico mi casa sobre un terreno arenoso, es decir, sobre los fundamentos del mundo, los parámetros y las ideologías del mundo, entonces estoy a riesgo de que mi trabajo en el Señor sea en vano. Aunque la palabra dice de que el trabajo en el Señor no es en vano, pero mi edificación, cuando no la edifico en un terreno alto para la construcción, está inclinado a que se destruya. Jesús dice que hay dos hombres, así como hay dos terrenos también. Hay dos hombres hipotéticamente, dice de que hay un hombre prudente, del cual quiere decir un hombre sabio. Pero también dice Jesús de que hay un hombre necio o un hombre insensato. La diferencia entre estos hombres es de que el hombre sabio edificó correctamente en el terreno correcto, escuchó claramente la advertencia de Dios. Pero el hombre insensato, por el contrario, edificó su casa en un terreno arenoso, no apto para la construcción. Y dice que su ruina fue grande por no tomar en cuenta la advertencia. Pero es mucho más importante cuando yo edifico para Dios, porque no puedo perder en ese trabajo. Tú y yo tenemos que asegurarnos de que al final nuestra construcción sea apta para el reino de los cielos. Es decir, tú eres una construcción, tú eres una casa, tú eres un edificio y lo estás edificando ahora. Hay un problema acá. O soy prudente o soy insensato. A la hora de tomar decisiones, a la hora de construir nuestra casa espiritual, ¿cómo podemos definir a un necio?
Seguramente un necio es una persona terca. A veces decimos de que un necio es un ignorante, pero según el relato de Jesús, dice que no era ignorante. Una persona necia sabe de lo que tiene que hacer, pero contrario de lo que ha entendido, hace lo contrario. Jesús dice de que el hombre necio eligió un terreno que no era apto por su terquedad. Como seres humanos, somos unas criaturas demasiado necias. Sabemos de lo que tenemos que hacer. El borracho sabe que tiene que dejar la borrachera. El fornicario y el adúltero sabe que tiene que dejar estas prácticas. Porque la palabra de Dios dice de que estos que practican estas cosas no heredarán el reino de Dios. El que roba, asesina sabe de esto. Sabe que no le agrada a Dios. No es la voluntad de Dios. Si yo quiero agradarle a Dios, yo tengo que hacer la voluntad de Dios. Y difícilmente podemos encontrar una persona que no sepa esto. Pero la mayoría de nosotros, de toda la humanidad, estamos conscientes de lo que le agrada al Señor. Y veamos lo que dice el libro de los Proverbios, capítulo 12, versículo 15. Cuenta la actitud del necio. Dice, el camino del necio es derecho en su opinión. Piense lo siguiente. Dios me está diciendo que deje de pecar y yo actúo contrario a lo que Dios me está pidiendo. Si yo, conociendo la palabra de Dios, hago lo contrario de los principios de Dios, soy un necio, porque las advertencias de Dios, las trompetas de Dios han venido para que nosotros dejemos de actuar con necedad. Pero como somos sabios en nuestra propia opinión, como lo que yo hago está bien, como yo nunca me equivoco, entonces actuamos neciamente. Por eso el apóstol Pablo dijo en la carta a los Romanos capítulo 1 versículo 22, profesando ser sabios se hicieron necios. ¿Eso le ha pasado a quién? A la humanidad. ¿Cómo se corrige a un necio? Nosotros necesitamos corrección y Dios es un Padre amoroso quien nos da corrección. Una cosa es de que no te guste y la Biblia dice de que Dios le va a dar corrección a la humanidad. Dios corrige a aquel que está haciendo las cosas mal. Veamos el Salmo 32, versículo 9. No seas como el caballo y como el mulo sin entendimiento. Dios nos está diciendo de que no actuemos irracionalmente como el mulo y el caballo. Sin el razonamiento, Dios me está pidiendo de que sea razonable. Cuando una persona razona, actúa en conformidad con su razonamiento. Pero si no lo hace, dice el salmista de que debe ser sujetado con cabestro y con freno. Porque si no, no se acercan a ti. ¿Cuántas veces le decimos a las personas, Dios te ama, Dios es bendición y quiere lo mejor para ti? Pero estas palabras no cambian a las personas y por eso a veces toca ponerles freno y cabestro. Y el mensaje con sangre duele, pero genera cicatrices. Hoy la predicación no es que todo está bien. No. Quien esté predicando de que todo está bien está errado en el mensaje. Porque la palabra de Dios me está diciendo de que las cosas cada día van de mal en peor. El mensaje tiene que decir de que las cosas no están bien, de que debemos oír la advertencia de Dios y de generar cambios en nuestra existencia, porque de otra manera no alcanzaremos el reino de Dios y todo el trabajo que hicimos, todas las veces que usted se congregó, alabó, oró y leyó la palabra de Dios, no le servirá de nada si no hay un cambio. Así, mis amados en el Señor, estamos hablando de la segunda trompeta de Apocalipsis capítulo 8. En posteriores seguiremos hablando de la segunda trompeta. Que la palabra de Dios corra y sea glorificada.